Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la luxación congénita inveterada de cadera y cuáles son estas opciones de manejo que tenemos para estos pacientes. Entonces, para empezar, es importante recordar que el tamizaje clínico en estos pacientes es supremamente importante para hacer el diagnóstico, pero se ha siempre hecho pues como el cuestionamiento de qué tan suficiente es este tamizaje netamente clínico, en donde hasta el 92% de los pacientes que van a llegar en algún momento a una prótesis por displasia no tenían inestabilidad clínica, pero en aquellos en que sí se logra hacer el diagnóstico, hasta el 19% de esos va a tener un tratamiento que va a ser exitoso con, perdón, que tuvo un tratamiento exitoso con el public, incluso pudiesen llegar en algún momento a tener una displasia residual. Con un éxito en la reducción cerrada que está descrito hasta en el 90% de los casos, pero con un riesgo de reluxación luego de la reducción abierta hasta en un 14%. Hasta el 33% de estos pacientes que tienen ya sea una reducción abierta o cerrada pueden incluso en el tiempo desarrollar una displasia que va a ser persistente e incluso ya habiéndolos operado se pueden reluxar hasta en un 13% de los casos, presentando otras complicaciones asociadas como la necrosis avascular e incluso la discrepancia de longitud hasta en un 47% de estos pacientes, entendiéndose así que esta va a ser la principal causa de de la prótesis, perdón, en pacientes jóvenes, en donde hasta el 30% casi de estos pacientes pudiesen llegar a tener una prótesis cuando estamos hablando pues de una luxación inveterada de cadera. Para entender entonces el espectro de opciones que tenemos, recordemos que la displasia de la cadera en desarrollo tiene un espectro amplio para definirse, que va desde esa displasia acetabular, también en algunos textos incluyen una displasia netamente femoral, hasta un espectro en donde ya hablamos de la subluxación y la luxación de cadera, enfocándonos pues el día de hoy en la revisión en las luxaciones, pues en ese espectro netamente pues de la luxación. Va a haber diferentes cambios anatómicos que se van a presentar en estas caderas que van a estar luxadas, que va a darse tanto en el acetábulo como en el fémur proximal e incluso los tejidos blandos. Entonces, en este acetábulo lo que vemos es que esa cadera femoral que va a estar luxada va a tener una presión sostenida en ese labrum que finalmente se va a hipertrofiar y va a haber una porción de ese fibrocartílago que ya va a presentar una fibrosis que vamos a conocer como el limbo. Pero va a haber otra porción en donde ese cartílago del acetábulo se va a empezar a engrosar en esa región más posterior superior y va a formar un cartílago, digamos, articular diferente, adicional a ese cartílago nativo que se va a denominar el neolimbo, por esa presión pues excéntrica en una zona donde no debería estar de esa cabeza que se encuentra luxada. Este neolimbo entonces va a tener dos zonas que va a ser ese acetábulo primario y que va a ser un poco más plano en esa porción medial y un acetábulo ya secundario que va a estar en esa porción más lateral, que en caso de que esto se corrija, pues esto se puede revertir y puede desaparecer una vez la cabeza femoral esté haciendo la presión donde debería nativamente pues estar esta presión. Pero también va a haber otros cambios en el fémur proximal, entre los cuales tenemos el cuello femoral acortado, el retraso en el desarrollo de osificación que es secundaria que se produce pues durante el crecimiento del paciente, la pérdida de la esfericidad de la cabeza que se va a acomodar a esa nueva forma del acetábulo, un aumento del valgo de esta cadera, pero lo más importante que van a presentar esos pacientes va a ser el aumento de la anteversión que va a estar marcada respecto a la contralateral en caso de que sea unilateral o va a haber un aumento pues bilateral en caso de que haya una luxación bilateral. También se ha descrito en algunos textos que el canal femoral de estos pacientes puede ser incluso más estrecho y tener una rectificación del mismo. Y finalmente en los tejidos blandos se ha visto que el pulvinar puede estar hipertrófico, puede haber lesiones o incluso rupturas, pues ya cuando obviamente está muy luxada la cabeza, está luxada completamente, perdón, el ligamento redondo, el labrum que ya vemos que sufre cambios importantes, el ligamento transverso y obviamente pues la ruptura o la lesión de la cápsula, que esto va a ser muy importante para entender por qué vamos a hacer cierto tipo de manejo en estos pacientes. Lo importante en los pacientes con la cadera luxada de forma inveterada es que esta cadera ya se encuentra completamente fuera de su lugar y si esta no es reductible, lo más probable es que esas pruebas de inestabilidad ya sean negativas, ya está, la cadera no se encuentra en su lugar y ni siquiera esas pruebas de
inestabilidad van a lograr hacer una movilización importante de la misma, pero lo más llamativo, lo principal en estos pacientes es que la abducción va a estar completamente limitada versus este lado sano, llevando a que ese ascenso del fémur haga evidente una discrepancia de la longitud, como vemos en la imagen con el signo de Galeazzi, y llevando también a que pueda dar una simetría de los pliegues. Si bien esto puede estar presente, hasta el 30% de los pacientes que no tienen luxación pueden tener una simetría de los pliegues, entonces no podemos guiarnos netamente por esto. Y cuando ya el paciente está en esta etapa de caminador, pues vamos a ver que presenta una cojera e incluso puede tener una hiperlordosis compensatoria, esto principalmente en los pacientes con una luxación bilateral, sin descartar que pues podemos tener una abducción limitada que sea bilateral o que sea simétrica, que nos haga sospechar en una luxación bilateral. No porque sea simétrica, si está limitada, pues vamos a normalizar este hallazgo dentro de los hallazgos clínicos, valga la redundancia. Cuando hablamos ya del espectro del diagnóstico radiológico, cuando tenemos una sospecha, sabemos que en estos pacientes, pues que son más pequeños, antes de los 4 meses, podemos hacer uso de la ecografía, pero como ya estamos hablando de pacientes que van a tener una luxación inveterada, vamos a ver que estos pacientes pues van a tener una edad mucho mayor y nuestra herramienta inicial pues va a ser la radiografía, haciendo énfasis en que en estos pacientes va a haber una pérdida de esa continuidad de la línea de Shenton, que es la que nos va a hablar de esa relación femoroacetabular y cómo se comporta esto, recordando que si bien la posición de la extremidad puede afectar fuertemente la continuidad de esta línea, aún la cara no teniendo alteraciones anatómicas, si estamos ante una radiografía que tenga una adecuada técnica en su toma, pues esta línea al estar perdida vamos a hablar de que estamos ante una luxación o una subluxación de la cadera. También vamos a tener presente, pues a recordar que está la presencia pues del índice acetabular y el ángulo de Sharp, que nos van a hablar de esa cobertura acetabular global, que obviamente pues engloba cualquier parte del espectro de la displasia de cadera, pero si esta cadera se encuentra luxada, pues estos ángulos se van a alterar completamente porque las relaciones anatómicas para la medida pues no van a estar correctas, pero va a ser quizá un poco más útil tener presentes el ángulo centro-borde de Weaver, que nos va a hablar de esa cobertura que va a tener la cabeza por parte del acetábulo. Si esta cabeza se encuentra completamente fuera de su lugar, pues la cobertura que le va a dar el acetábulo a la cabeza pues no va a ser adecuada, entendiendo que ya vamos a hablar de una displasia cuando este ángulo es menor de 15, porque va a estar gran porcentaje de la cabeza descubierto, esto apoyándose en el porcentaje de la migración, pues, o el porcentaje de cobertura de Reimers, que como bien lo indica acá la fórmula, vamos a tomar esa porción que no se encuentra descubierta y la totalidad, pues, de la cabeza, y la vamos a dividir, pues, el porcentaje de descubrimiento sobre el total por 100 para evaluar cuánto está descubierta la cabeza, donde vamos a hablar de una luxación completa cuando ese porcentaje es mayor del 80%, o una subluxación cuando este porcentaje está entre el 30 al 80%, pues que no hay una cobertura de esta cabeza. Cuando ya hacemos énfasis en el tratamiento, que es el objetivo, pues, como de esta revisión, hay que recordar que lo más importante en estos pacientes es hacer un diagnóstico y un manejo temprano, porque esto va a impactar directamente sobre la calidad de vida y lo que podamos preservar de la cadera de los mismos. Y es por eso que los objetivos, entonces, en general, va a ser lograr una reducción concéntrica, retener la cabeza en esa posición que logré obtener, y finalmente esto lleve a un desarrollo lo más anatómico posible y que el fémur, pues tanto del fémur como del acetábulo, para que allí estos factores pronósticos importantes que tenemos que impactar es la edad en la que está el paciente, que es algo pues que digamos ahí podemos impactar nosotros un poco más, y la gravedad de la luxación, que va a ser un factor pues que no podemos controlar, van a ser supremamente fundamentales a la hora de ver cómo es el pronóstico de estos pacientes. Este artículo entonces nos propone este flujograma que, si vemos, empieza desde los recién nacidos y va hasta pacientes mayores de 18 meses. Lo dividen principalmente en aquellos pacientes que tienen subluxaciones y tienen luxaciones, haciendo énfasis en que lo ideal es que estemos ante el espectro pues, de un paciente que tenga una cadera que es reductible, pero en caso de que no lo sea, vemos acá en el final del flujograma que ya vamos a tener que hacer procedimientos quirúrgicos que van a ser mucho más invasivos. Esto es importante porque cuando veamos la descripción de cómo se define
una luxación inveterada, nos vamos a encontrar ante un espectro de pacientes que, pues como su mismo nombre lo indica, van a estar en un espectro de edad muchísimo mayor. Y tenemos que tener en cuenta que en aquellos pacientes que ya tienen unas luxaciones que llevan un tiempo más prolongado y van a requerir manejos quirúrgicos, no podemos dejar por fuera otras opciones, aparte de las osteotomías, procedimientos como el soporte pélvico, incluso el reemplazo articular descrito en algunos artículos, que también pues tenemos que tener siempre en cuenta. Es importante entonces entender cuál es la definición de una luxación inveterada. Cuando vemos en 1985, el doctor Dunn había descrito la luxación como tal, como ese fenómeno, esa anomalía en la articulación que está presente al nacer, en donde esa cabeza femoral está parcial o totalmente desplazada del acetábulo. Pero cuando ya definimos una luxación inveterada, se había hablado de que es luego de 6 meses, luego de 2 meses, luego de 18 meses, pero se vio que no hay una edad como tal de corte en donde ya hay pacientes de forma, pues digamos, como fija, va a tener esos cambios anatómicos que le va a generar una cadera luxada. Entonces, la más aceptada, pues en los artículos más recientes que encontré, es que una luxación, cuando ya hablamos que está inveterada u olvidada, es aquella que ya pasó por ese tiempo de tratamiento inicial, en donde podíamos evitar esos cambios secundarios y ya va a tener unos cambios anatómicos instaurados, como son la formación del neoacetábulo, una hipoplasia de ese acetábulo verdadero, porque no está la cabeza femoral pues en la zona en donde debería, contracturas de los tejidos blandos y una anteversión femoral aumentada ya instaurada. Entonces no hablamos como tal de un corte de edad, pues en las definiciones más recientes, pero tiene que haber cambios dados por esa anomalía de la luxación. Y es por esto que nos vamos a adentrar en esta porción de pacientes, pues ya mayores de 18 años, que son los que casi que por definición ya van a tener estos cambios anatómicos y vamos a desglosar estas opciones pues de manejo para estos pacientes. Estos pacientes entonces ya sabemos que van a tener alteraciones en los tres componentes pues, de la cadera, describiéndose desde 2019 por el doctor Moraleda y colaboradores, que esta displasia tabular puede presentarse incluso si la reducción se realiza durante esos primeros meses de vida. Esto para hacer énfasis en que si bien estos pacientes con luxaciones inveteradas pueden ser por un diagnóstico tardío, también puede haber pacientes que han recibido manejos conservadores, inicialmente reducciones cerradas e igualmente pues sufren luxaciones a repetición y van a tener luxaciones pues que ya están pues en el tiempo de forma tardía se manejan y también van a tener estos cambios pues secundarios y también va a aplicar este tipo de manejo para estos pacientes. Y como estas alteraciones anatómicas ya están instauradas, es por eso que en estos pacientes vamos a hablar del uso de las osteotomías, porque probablemente con otros tipos de manejos de tejidos blandos se nos va a hacer insuficiente. Para empezar, entonces, vamos a hablar de la osteotomía femoral. Esto va a ser importante porque, como habíamos escrito previamente, estos pacientes van a tener alteraciones en la anteversión. Entonces, no solamente vamos a tener que corregir esta anteversión femoral, sino que nos vamos a ayudar en ese mismo procedimiento a hacer un acortamiento y una varización. Este acortamiento nos va a ayudar a relajar esos tejidos blandos que se encuentran pues, en una posición anómala y que ya van a estar contracturados y nos va a permitir hacer la reducción con mayor facilidad. La varización de la cadera va a ayudarnos a que esta, al reducir, quede de una forma un poco más concéntrica y finalmente pues la osteotomía derrotadora nos va a ayudar a mejorar esa anteversión que se ha visto que es uno de los factores que puede hacer que estas caderas que ya tienen procedimientos previos vuelvan a sufrir una luxación. Entonces hay que corregir este componente. Dentro de diferentes artículos no encontré un consenso de cuándo indicar o no la osteotomía femoral asociada a osteotomías pélvicas para corregir esta luxación y en algunos artículos indican que debería individualizarse, pero en este artículo que les traigo, que es del 2019, indican que pues si bien es algo que yo debo evaluar en cada paciente y que tengo que evaluar anatómicamente qué tan marcada es esa anteversión, pues uno debe evaluarlos pues, de forma preoperatoria, hacer esta osteotomía solamente cuando está indicado, según el perfil rotacional de cada uno de los pacientes. Pero en otros artículos se indican que hay que hacerla para evitar la falla de esta osteotomía. Esta osteotomía femoral entonces se va a asociar con osteotomías pélvicas y aquí dividimos el espectro entre osteotomías de redireccionamiento, de remodelación o acetabuloplastias y osteotomías de salvamento o aumentación, que ya vamos a desglosar un poco cada una de estas.
Para las osteotomías de redireccionamiento lo más importante es que no buscan modificar ni la forma ni el volumen del acetábulo, únicamente su posición. Y esto hace que al hacer estos cortes alrededor pues del acetábulo, estas van a ser inherentemente inestables y van a requerir una fijación para mantener esa posición que yo estoy buscando lograr. Y si bien no cambio la posición del acetábulo, al cambiar la forma, perdón, al cambiar la posición del acetábulo, pues voy a lograr que se haga una mayor cobertura de esa cabeza y pueda mantener la cabeza retenida en donde pues deseo pues que se mantenga, que es la posición pues más anatómica posible. Diferente a las osteotomías pues de remodelación o acetabuloplastias, que estas sí cambian la forma como tal del acetábulo, pero es relevante en estas que estas son se hacen a través de una osteotomía en cuña, que esto cambia en las de Pember, donde GA y San Fernando va a cambiar pues el porcentaje de cambio de la posición pues del acetábulo y el tamaño de la cuña, pero como esta osteotomía para poderla cambiar la forma se va a hacer a través del cartílago antirradiado, es importante tener en cuenta que estos pacientes tienen que tener una inmadurez esquelética importante para yo poder hacer pues precisamente esta osteotomía, buscando que la reducción pues quede lo más congruente y el acetábulo quede lo más anatómico posible, con una gran capacidad pues de corrección de esta deformidad en la cadera. Y finalmente, las osteotomías, las osteotomías de aumentación, su indicación va a ser más que todo en esos pacientes que ya no logramos una reducción concéntrica, que ya hay un dolor, una luxación que es supremamente dolorosa, que el cartílago ya no logra de ninguna forma cubrir, por más que cambie la posición, pues, o la dirección del acetábulo, o incluso en intervenciones previas fallidas, buscando aumentar esa superficie de carga o ponerle un techo simplemente a la cabeza para que se ubique en la posición en que yo espero. Es algo así, pues la similitud como aumentarle la pista al acetábulo para que logre cubrir lo que yo necesito, haciendo énfasis en este caso en la osteotomía de Chiari, en donde lo que vamos a hacer es precisamente medializar esa porción distal, o en algunos documentos lo describen como lateralizar esa porción más proximal, para que haga, como su mismo nombre le indica, pues ese techo a la cabeza y se mantenga retenida donde deseamos. Entonces, este flujograma que nos trae ese mismo artículo del que les venía hablando, no solamente nos define qué vamos a hacer dependiendo de la edad, sino que hay que tener en cuenta si yo logro tener una cadera que va a estar congruente y no va a estar congruente. Si yo definitivamente no logro llevar esa cadera a su posición, probablemente tengo que pensar en osteotomías que me cambien completamente, que me salven completamente pues de salvamento esta cadera, pero quizá en pacientes en que todavía logro una reducción que vaya a ser más congruente, pues puedo hacer osteotomía simplemente de la posición del acetábulo o la forma pues del mismo, dependiendo de la edad, haciendo énfasis en esta última porción que va a ser de gran relevancia para nuestro caso clínico, en donde pacientes ya mayores, en donde ya no logré una reducción que vaya a ser congruente, probablemente tengo que hacerme, apoyarme de estas osteotomías de salvamento. Y no, pues menos importante el soporte pélvico que habíamos nombrado entre las opciones del tratamiento. Generalmente cuando, pues lo que vemos es que cuando esta cadera está luxada, se pierde ese brazo de palanca de los abductores y se va a dar un acortamiento de la extremidad. Y el soporte pélvico nos permite crear un punto de apoyo de la pelvis en ese fémur proximal que haga como un sostén de la misma, mejora además ese brazo de palanca de los abductores y mejora esa discrepancia. Considerando entonces el uso de la misma, cuando las caras ya no son reconstruibles, ninguno de los procedimientos anteriores nos van a ser útiles y vamos a pensarlo principalmente cuando la cabeza femoral también ya está completamente deformada, tenemos cirugías previas fallidas y va a ser pues como nuestra última opción de manejo. Vamos a hacer entonces, pues consta de una osteotomía proximal en el fémur proximal que va a dejar ese fragmento en valgo, pero como vemos, logra ese apoyo del fémur, de la pelvis sobre esta porción del fémur proximal y va a ser ese punto para que se produzca, para que se mejore pues ese apoyo del paciente, pero pues esto tiene que corregirse posteriormente, pues esto obviamente es a muy grandes rasgos, pero esa osteotomía que hacemos en el fémur va a servir de punto de apoyo, pero posteriormente hay que hacer una osteotomía más distal para poder lograr una alineación adecuada de la extremidad y además, como esto se hace a través de un fijador externo, podemos no solamente realinear la extremidad y dejarla con un eje adecuado, sino que este mismo procedimiento nos sirve para realizar un alargamiento que nos va a ayudar a corregir esta discrepancia.
Entonces, esto finalmente nos dice que el soporte pélvico pues mejora el brazo de palanca de los abductores, mejora el Trendelenburg, que es una gran queja en estos pacientes, pues esa cojera que habíamos hablado inicialmente, da un punto de soporte sobre el fémur, entonces mejora la estabilidad del paciente y permite hacer un alargamiento, entonces disminuye o corrige parcialmente esa discrepancia de las extremidades, lo que lleva a que el paciente tenga una marcha mucho más eficiente, pues durante su crecimiento, pues, y sea mucho más, menos doloroso para el paciente también. Y quería traerles pues este artículo que salió este año, es un estudio pues observacional retrospectivo en donde vieron pues no solamente era para pacientes con displasia, esto es una limitación del estudio, pero eran 12 pacientes con una edad promedio de 13 años, con un seguimiento de 7 años en donde se les hizo pues un soporte pélvico como manejo a estas caderas que eran inestables y esos tenían discrepancias hasta de 8 centímetros y el 100% de los pacientes tenían un Trendelenburg positivo. Y esto para mostrarles que pues lograron un promedio de un alargamiento de 8 centímetros en estos pacientes, si era un tiempo de fijador pues muy prolongado para la mayoría de estos, con 263 días en promedio, pero lograron que la discrepancia pues del promedio con lo que quedara de 0,9 centímetros, vemos en la tabla que ninguno de esos tiene pues más de, pues bueno, solo uno tiene más de 1,5 centímetros, que es una discrepancia que es supremamente manejable y el Trendelenburg para todos estos mejoró, incluso hasta el 25% de los pacientes desapareció el Trendelenburg por completamente, que es una queja importante en estos pacientes, y el 66% tuvieron alguna complicación, pero la más común fue una infección en el trayecto de los shunts, sin complicaciones pues mayores descritas en este estudio. Y también quería traerles este caso del doctor Albán, que tuvo pues un caso de éxito con uno de sus pacientes con soporte pélvico, una paciente que tenía pues su cadera completamente luxada. El doctor pues le realizó el primer pues momento de este soporte pélvico, posteriormente le puso pues la placa, unos meses después le hizo el paso a placa pues y finalmente, pues este es el resultado final, pero lo más importante es que clínicamente la paciente tiene muy buena funcionalidad, vemos que sí tiene un tren de lengua, pues, pero su funcionalidad es completamente normal y la paciente pues, se refiere al doctor, tiene muy buen control del dolor. Este más como un testimonio pues, del uso del soporte médico. Me paró la grabación. Nada, ese es el número.